En un mundo que va demasiado rápido, hay historias que nos invitan a sentir y pensar. En Nada Personal nos tomamos el tiempo para escuchar, para cuestionar, para sentir. Entrevistas, debates y análisis que te van a movilizar. Nada Personal. Un programa conducido por Anabela Messina. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Nada Personal. Acá estamos en Ecomedios. En este sábado, que es un sábado donde muchos partieron, claro, a disfrutar de este fin de semana extra largo, con 4 días para disfrutar, para descansar, previo a lo que va a ser, claro, diciembre, con toda la locura de las fiestas. Muchos aprovechan, ¿no?, unas mini vacaciones antes de las vacaciones de enero o de febrero o cuando cada uno pueda irse, pero la realidad es que estos 4 días se están aprovechando para muchos. Nosotros nos quedamos acá en la ciudad de Buenos Aires, así que estamos conectados, por supuesto, te esperamos acá. Conectate en Ecomedios a través de YouTube o a través de la radio. Ya sabés que en este espacio vas a encontrar muchas entrevistas, mucha información, pero también mucho para pensar. Y como sabés, el sábado pasado en vivo escuchamos el veredicto por el caso de Cecilia Strisowski, esta chica de 28 años que fue asesinada por el clan Sena, que están detenidos y ahora con condena firme. Por supuesto, se espera la sentencia para los próximos días, que va a ser dada por la jueza técnica, que es quien tenga que dar los fundamentos y los detalles de esa sentencia. Pero estamos conectados ahora con quien es el fiscal del equipo de fiscales especiales que llevó adelante la investigación del caso de Cecilia Strisowski. Estamos hablando de Martín Bogado, que escuchamos durante los días del juicio dar un alegato que realmente estremeció a todos, sobre todo por una frase, ¿no?, muy impactante. Doctor Bogado arrancando y diciendo esto de la mataron, la quemaron y creyeron que eran impunes. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenas tardes, Anabela. No sé si me escuchás bien. Sí, te escucho bien. Acá recordando, ¿no?, lo que fue esa frase que escuchamos en el momento del alegato suya. Así que preguntarle, a una semana de conocerse el veredicto, ¿cómo se vive allá en Chaco este resultado y esta justicia, ¿no?, que llegó para la familia de Cecilia? Bueno, a una semana de lo que fue el veredicto, lo que se vive es un clima, digamos, de tranquilidad, una tranquilidad aparente. Yo entiendo que motivado por el hecho de que la ciudadanía ha tomado conciencia, digamos, de lo que es la labor o el trabajo que se hace en la justicia y que las instituciones funcionan, o que en este caso funcionaron, y que digamos que todos los actores que hemos intervenido en lo que fue el juicio estuvieron a la altura de las circunstancias. Yo decía, digamos, en muchas de las entrevistas que he dado, que sentía esa satisfacción del deber cumplido, porque la sociedad espera, digamos, y deposita la confianza en su funcionario. La Fiscalía o el Ministerio Público Fiscal actúa en defensa de los intereses de la sociedad, de las víctimas y de la sociedad, porque debe proteger estos intereses. La sociedad está, digamos, atenta está atenta y exige que esta clase de hechos no queden impunes,
y bueno, nosotros creemos que hemos cumplido con ese objetivo que la misma sociedad, digamos, nos ha, como trabajo, como función esencial nos ha encomendado. Doctor, antes de continuar con la entrevista, le voy a pedir que acomode un poquitito la cámara para que se le vea bien la cara. Y le quería preguntar, ¿no? El sábado pasado vimos escenas de mucha emoción, en virtud de lo que estaba usted diciendo, donde muchos ciudadanos chaqueños que estaban muy atentos al veredicto del jurado popular, cuando se escucharon y se leyeron cada uno de estos de estas palabras, de este veredicto, se saltó de alegría, pero también de tranquilidad, un poco esto que estaba diciendo y señalando, ¿no? Saber de que llega la justicia para algunas víctimas, y en este caso Cecilia las tuvo, quizás otras lamentablemente no, pero en este caso sí Cecilia obtuvo esta justicia. Sí, lo que pasa, Anabela, es que muchas veces cuando en los casos se encuentran involucradas cierto tipo de personas, digamos, este tipo de actores, de los acusados me refiero, que tienen una trascendencia que fue muy mediática porque eran personas conocidas, personas vinculadas a la política, por ahí se genera un poco la desconfianza en si de verdad, digamos, se va a estar a la altura de las circunstancias, y siempre está ese recelo o esa duda de que efectivamente la justicia llega a todos, y si esta situación de ser político, de estar vinculados al poder, no serviría una vez más para que el hecho quede impune. Esa es por ahí el miedo que tenía la sociedad. Bueno, quedó demostrado de que cuando se actúa con honestidad, con compromiso, digamos, se llegan a los resultados que se esperan, digamos. Doctor, ¿qué fue lo más difícil en todo este proceso de investigación donde ustedes tuvieron un rol muy importante? Usted llega a la causa recién en diciembre, corríjame si no es así, pero en diciembre toma, digamos, este cargo un equipo especial que estaba formado en su momento por el doctor Gómez, que pasa y asume como ministro de Justicia en la provincia, y usted ahí llega a la causa, esta causa tan mediática, tan importante, pero que además generaba tanta responsabilidad, ¿no? ¿Cómo fueron esos meses y años de trabajo para usted? Bueno, como bien vos lo decís, Anabela, yo me sumo ya cuando la causa estaba casi prácticamente terminada, la investigación penal preparatoria. O sea que la etapa más difícil, que fue la recolección de las pruebas más importantes o las más contundentes que ya se habían realizado, había pasado. ¿Sí? Por lo que me cuentan mis colegas, porque en ese momento yo también por ahí hablaba con el doctor Gómez, hablaba con mis colegas, era de que se había hecho mucho trabajo. El Código de Procedimiento Penal exige, digamos, te da cierto tiempo, un tiempo corto para producir las pruebas, y en un determinado momento, en el lapso de al menos 3 semanas, 4 semanas, se produjeron las pruebas que fueron indispensables para el juicio. Entonces, cuando me sumo, ya la mayoría de las pruebas estaban producidas. No obstante ello, se continuó trabajando con el equipo fiscal, se continuó, por ejemplo, analizando lo que eran las comunicaciones o todas las comunicaciones que tenía el teléfono de Cecilia, las comunicaciones entre los imputados, no solamente el día del hecho, sino días antes y días posteriores, como para reconstruir todo lo que fue lo que yo dije en su momento, lo que fue el antes, el durante y el después del crimen de Cecilia, lo que llevó mucho esfuerzo, mucha contracción al trabajo, analizar un montón de mensajes, porque me acuerdo que hablo de 35.000 páginas de mensajes Claro. que se investigaron, que se analizaron, y de la cual surgió importantísima información, por ejemplo, de esto de que hablábamos, de este tipo de obsesión o este rechazo que tenía la familia Sena hacia Cecilia, que aparece expresamente en los mensajes que la misma Cecilia le contaba a la familia, inclusive a un amigo. Claro. Doctor Bogado, sobre todo en las audiencias, se escucharon varios cuestionamientos hacia el equipo fiscal, como que ustedes tenían una teoría del caso errónea, que no habían podido recabar las pruebas para poder dar cuenta, digamos, del crimen de Cecilia. Teniendo en cuenta, ¿no? Que si bien, como me decía la doctora Velázquez, yo le decía, es un crimen sin cuerpo, sin embargo ella me decía, bueno, estaban las cenizas o estaban aquellos huesos calcinados que si bien no se pudo leer el ADN, sí consideramos que eran de Cecilia. Pero todo eso cree que
pudo haber dificultado, o al menos fueron las herramientas que utilizaron los abogados defensores de los imputados para poder cuestionar el trabajo del equipo fiscal? Mira, Anabela, los defensores hicieron su trabajo. No voy a valorar el trabajo de ellos, digamos, pero sí, en todo momento trataron, digamos, de minimizar o de alguna manera criticar nuestro trabajo, nuestra tarea. Nosotros sabíamos que si ellos se estaban dedicando a criticar nuestra tarea porque lo habíamos hecho bien. Claro. Porque habíamos hecho justamente bien el trabajo. Nosotros éramos muy optimistas con las pruebas que teníamos. Había muchas pruebas que eran contundentes. Sí teníamos, digamos, esta cuestión que en principio para la gente común no habría un cuerpo porque no teníamos, digamos, una autopsia y un ADN que estableciera que esos restos óseos eran de Cecilia, pero toda la secuencia del hecho, de los hechos, como suceden, y en los lugares en donde había restos de Cecilia se encontraron pertenencias de ella, o sea, que vinculan directamente los huesos. Por ejemplo, el dije que se encontró en el río Tragadero, se encuentra, ¿no es cierto?, luego de la confesión de uno de los imputados que cuenta de que juntaron los huesos de un lugar, fueron los tirados en otro lugar, y en ese lugar donde arrojaron los huesos que eran de Cecilia se encuentra el dije de ella. O sea, esto hace una vinculación directa de que esos huesos eran de Cecilia. Además, porque la antropóloga cuando se refiere a todo esto, la cantidad de huesos que fueron, digamos, secuestrados o que fueron hallados en estos dos lugares, ella habla que esos huesos formaban parte de una sola persona. Claro. Y después ella fue colocando cada hueso en un esqueleto humano, definiendo en qué parte del esqueleto humano correspondían los huesos. Entonces, y después, bueno, las otras pruebas, que eran las cámaras que mostraban a Cecilia ingresando al domicilio de la familia Sena a las 9:15 de ese 2 de junio, y después el trabajo que hizo el personal policial de sentarse a mirar y controlar las cámaras y no verla salir con vida, y después sí ver esa camioneta que sale, digamos, con los bultos de basura, y teniendo en cuenta los mensajes de Marcela Acuña, saquen la basura, y tenemos hasta las 7:30 para sacar la basura, era claro que la basura era Cecilia. Doctor, usted tuvo una reunión con la mamá de Cecilia antes que ella declarara ese fin de semana, que fue, digamos, una reunión también cuestionada por los abogados de los defensores de los imputados. ¿Qué pudieron hablar en ese encuentro? Una mamá quebrada, ¿no? Por todo el dolor que supone no tener a su hija y que la hayan matado como la mataron. Bueno, esa reunión se produce porque ese viernes que ella declara en un momento determinado, cuando ella iba a contar una información que yo iba buscando que ella que la diga, eh, los defensores objetaron mi pregunta, interrumpieron la declaración, y bueno, eso motivó que vayamos ante la juez del estrado, y ellos decían de que ese bloque de información que iba a introducir Gloria Romero no estaba permitido. Yo le dije a la juez que era una testigo que había sido, digamos, ofrecida para hablar de la dinámica de la relación entre César y Cecilia, que era la testigo más idónea porque era la madre y porque había presenciado. ¿Qué era lo que quería que cuente? ¿Cómo? ¿Qué era lo que quería que cuente? En ese momento, Gloria lo que iba a contar era que ella había escuchado un audio de Marcela Acuña donde hablaba mal de Cecilia. Ah. Que también Cecilia le cuenta a su amigo Roland Amarilla en uno de los mensajes, le dice, ayer, o dice César, abrió un audio, puso en altavoz un audio y escuché que ella hablaba peste de mí. Era la misma información que también Gloria había escuchado. Entonces en ese momento los defensores objetaron esta pregunta y la juez pasó a un cuarto intermedio para el lunes. El domingo, a mí me llama el doctor Bien, que es el abogado de Gloria, y me dice que Gloria, a raíz de esta situación que se generó en el juicio, estaba muy desilusionada, sintió que le habían atacado y quería irse de la provincia, no quería declarar más. Claro. Y me pidió si yo podía ir a contenerla. Entonces me fui a hablar con ella en el lugar donde estaba. Llegué a la vista de todo el mundo, digamos, por eso es que me describen como yo llegué con mi maletín, todo eso. Pero aparte es una facultad que tiene el fiscal de reunirse con su testigo. Esto no está prohibido de ninguna manera. Y en ese momento lo que yo le dije a ella, que necesitaba que termine su testimonio, y la convencí, le dije que ella me había pedido que se haga justicia y que necesitaba un último esfuerzo, que era lo último que yo le iba a pedir, y la convencí de quedarse, y así fue que el lunes volvió a declarar. Sí, fue un testimonio realmente muy impactante, ¿no? Con muy sentido, lógicamente reviviendo cada uno de los momentos de su hija, de esta relación tan tóxica, tan tormentosa con
con el imputado y que también tan agradecida una vez que se hizo justicia, doctor. Usted pudo hablar con Gloria porque una de las gracias, de las tantas gracias que dedicó esta mamá fue hacia usted. Sí, nosotros hablamos constantemente antes del juicio, antes que ella venga a Resistencia, porque ella estaba en el sur, hacía que hacíamos videollamada de manera constante por ahí para confirmar cierta información que yo iba obteniendo o de sus declaraciones anteriores, quería corroborar de qué manera. Entonces hablábamos mediante videollamada muchas veces y ese sábado cuando se logra el veredicto, yo al instante recibí un mensaje de texto de ella donde me agradecía, me pedía disculpas por todos los desencuentros que habíamos tenido en su momento. Y entonces yo la llamé y le dije que bueno, que habíamos cumplido con lo que yo le había prometido, que yo le dije, dame la oportunidad de demostrarte que nosotros vamos a hacer bien el trabajo y que vamos a hacer justicia por Cecilia para que descanse en paz y que vamos a lograr que se inscriba su fallecimiento en el registro civil. Y me agradeció inmensamente, y bueno, una madre que encuentra un poquito de alivio con esto, digamos. Una vez que se conoció el veredicto, esto que usted está señalando, ¿no? Se pudo inscribir la defunción de Cecilia en el registro civil y también, ¿no? Se dio un certificado a la familia. Que desde el sábado que no tenemos, todavía no reanudamos la audiencia, que es ahora el miércoles. Tenemos miércoles, jueves y viernes las audiencias para la cesura de pena, que esto es determinar el monto de pena para los encubridores, porque para César Sena y los padres la pena es perpetua, o sea que hay que determinar el quantum de la pena, cuántos años nosotros vamos a pedir de prisión para los encubridores y bueno, la juez resolverá. En esa audiencia también tenemos previsto pedir que la juez disponga la inscripción del fallecimiento de Cecilia Marlene Trisowski, que ocurría el 2 de junio del 2023 y que como causa de su fallecimiento se ponga femicidio en el certificado de defunción. Eso lo vamos a plantear formalmente en la audiencia. Eso va a ser el próximo miércoles. Exacto. ¿Estuvo de acuerdo con la definición de inocencia para Griselda Reynoso? Y mira, nosotros la habíamos acusado, sabíamos de que con respecto a ella había ciertas debilidades, era previsible de que salga en este sentido el veredicto y estas tablas claras también dejan en evidencia la responsabilidad y con qué sentido de agudeza, de un análisis sincero, de un análisis serio que hizo el jurado para determinar los tipos de responsabilidad, porque también hacía Melgarejo si bien es cierto, lo declara culpable, pero lo declara culpable por el encubrimiento simple, Claro. que no es lo mismo que Obregón y Fabiana González, que es un encubrimiento agravado. Esto habla a las claras de total compromiso y de la forma rigurosa con la cual el jurado analizó cada uno de los supuestos. Fue histórico, vamos a decir que realmente para la provincia de Chaco, inclusive para todo el país, el modo de selección de los ciudadanos chaqueños que se comprometieron de esta manera, como usted dice, con el veredicto y con un trabajo largo de horas en esas audiencias. Eran muchos los imputados, una causa que había sido muy mediática y donde realmente se había escuchado y se había hablado mucho. ¿Considera usted también que estuvo en un juicio histórico, digo, para la provincia y para el país? Mira, de hecho, de verdad que este juicio, digamos, ha traspasado todas las previsiones porque hemos tenido 36 audiencias preliminares, 36 audiencias preliminares, cuando Increíble. uno en un juicio más de tres audiencias no hace para comenzar un juicio. Aquí hemos tenido 36 audiencias preliminares. Tuvimos 3 días para seleccionar el jurado, cuando lo hacemos en un día. Tuvimos 15 días o 2 semanas de juicio propiamente dicho, en la cual inclusive el veredicto se logra un sábado, que no es habitual, creo que es la primera vez que también el jurado delibera un sábado, así que esto ha, digamos, fuera de todos los esquemas convencionales, por supuesto que sí. Y bueno, y la trascendencia misma del caso, que uno hoy todavía no llega a tener la dimensión de lo que ha hecho, digamos. Doctor, fue realmente el impacto del caso general, ¿no? Digo, en lo social, pero también un gran impacto en lo político. En su momento, en 2023, con dos referentes que estaban postulados para candidatos en la provincia de Chaco,
después con sus vínculos con el gobernador de ese momento, digamos, todo eso también impactó y mucho en la provincia, pero digo, en la gente también hizo mella este caso en función de cómo fue, digamos, apareciendo un poco la verdad detrás de este crimen. Yo creo que la gente también se guiaba mucho por los medios instalaron el caso a nivel país, digamos, y el hecho mismo, lo aberrante que fue el hecho, esto de asesinarla, llevarla a un campo, quemarla, tirar sus restos. Vos fíjate, Anabela, que si esto hubiera tardado un poquito más, 3, 4 días más o 5 días más que no se develara, digamos, esta Iba a situación, ser un crimen quizá hoy impune. iba a ser una desaparecida más, como hay Claro. bastante, muchas personas que hoy no son. Sí, sí, un crimen impune como el que usted está señalando, ¿no? Una desaparecida con una mamá y una familia buscándola sin tener respuestas. También en ese sentido la rápida acción, digamos, de los investigadores tuvo mucho que ver en esto. Y un dato muy importante, el allanamiento que hicieron al río Tragadero fue decisivo para poder definir esto que usted está diciendo, doctor. Sí, sí, porque inclusive en el allanamiento que se hace y que se llega al río Tragadero, estuvo uno de los imputados Obregón. colaborando, Obregón colaborando con la investigación, indicando los lugares, y esto corroboraba, digamos, todos los indicios que anteriormente ya, porque esos lugares ya habían sido requisados y habían sido identificados, pero Obregón vino a confirmar lo que se sospechaba, y bueno, después digamos, con lo que fue esta confirmación con el dije de Cecilia, que la verdad es que yo por ahí digo, uno por ahí quiere creer, yo soy creyente en Dios, digamos, y digo que en cada lugar Cecilia buscó dejar una huella para que se sepa la verdad, porque es increíble que en el barro el bombero se tome ese trabajo de buscar en el barrio y encontrar el dije, fue, digamos, algo milagroso. ¿Sabe qué? Creo que Cecilia habló con estos indicios que usted está dando, ¿no? En función de este dijecito, el anillo, después las prendas que después aparecieron quemadas en el barrio. Cada uno de estos detalles hicieron que se pueda conocer el lamentable, ¿no?, destino final de esta chica de 28 años con tanta historia y con tantos sueños por delante que se lo truncaron. Vos fíjate que inclusive en el juicio, que a mí la verdad que me pegaba, yo decía, no puede ser, teníamos una foto de Cecilia mostrando el anillo. ¿Sí? Era increíble, como diciendo, fíjense, este es mi anillo. Era increíble, por eso yo digo que bueno, de algún lugar donde está ella también nos ayudó, porque también el tema de encontrar ese anillo en el descampado, cuando se habían quemado su valija y su teléfono, contaba la perito que entre la ceniza empezó a revolver y encuentra el anillo. La verdad, también un hallazgo que fue trascendente para la causa, el hecho de haber encontrado sangre en una de las habitaciones de la casa de la familia Sena, en el colchón y en la parrilla, que después que habían sido sacados de la casa y entregados a otra persona, digamos. Aquí también hay que resaltar la labor que tuvieron los fiscales que investigaban y también el personal policial que actuaron, digamos, a la altura de las circunstancias, la verdad. Doctor, cuando escuchó a los imputados hablar, en principio Emerenciano Sena, Marcela Acuña, desligándose absolutamente de todo lo que había pasado en su casa, ¿les creyó? No, por supuesto que no. Por eso, cuando hablaron, quedaron en evidencia, Anabela, porque ninguno dio explicaciones convincentes de por qué era inocente. La declaración del imputado es el momento que tiene, el momento oportuno para defenderse de las acusaciones y demostrar su inocencia, y no pudieron hacerlo. Tuvieron discursos políticos, discursos de cualquier índole, menos refiriéndose. Nadie dijo qué pasó con Cecilia. Además, decían que pague el culpable, pero no decían quién era el culpable. O Sí. sea, quedaron totalmente en evidencia. Fue muy, digamos, muy clara, digamos, que no decían la verdad. Aparte, nosotros mostramos unos videos donde Marcela Acuña hablaba a la gente, al público, donde decía que tenía que aparecer Cecilia, que no podía ser que una persona desaparezca de la faz de la tierra. Y ella dijo que había mentido. Entonces, ¿por qué creerle ahora todo lo que dijo? O sea, Totalmente. a Marcela Acuña no se le podía creer nada. Ahora, doctor, yo siempre me pregunté, una vez que, desde el principio que vengo leyendo la causa, ¿no? Y una persona que ve un bulto que se parece a un cuerpo en su casa y se va,
no hace absolutamente nada. Digo, pensando en de la mejor manera, ¿no?, de Marcela Acuña, ya eso es para temer, porque uno, yo digo, uno se espanta si ve una situación así. Y después, durante todos los días que estuvieron, no hablaron para nada con su hijo. Hay muchas cosas que no pudieron dar cuenta en esta instancia y en varias de las instancias donde ellos se manifestaron. Sí, pero aparte vos fíjate de la forma, como vos decís vos, uno ve un cuerpo en una pieza y vos decís te espantás, por supuesto, pero ellos fueron a la noche a comer un guiso. Tal Después cual. andaban, digamos, fueron a comprar un teléfono de la mano, tranquilo, campante. Y no sé si vos viste la declaración o tenés en cuenta la declaración de la señora que planchaba en la casa Sí, sí, que dijo que recibió un llamado Obregón, que era de Fabiana González, y le preguntó qué pasó, lo mismo de siempre, le dijo. claro. Lo mismo de siempre. Y eso explica por qué actuaron de la manera que actuaron, por qué están tranquilos. ¿Usted cree que ellos tenían este modus operandi en la familia, como digo, dentro del movimiento? ¿Eso también se tuvo en cuenta? Yo creo que sí, digamos, el modo operandi este de que intervenían cada vez que había alguna situación, digamos, de este tipo o de lo que fuera, bueno, ellos se encargaban, nunca el patrón, el jefe se encarga personalmente de hacer el trabajo sucio, lo hacen los segundos, ¿no? Esto es lo mismo de siempre motivó inclusive ahora, no sé si vos estabas enterada, pero ya hubieron declaraciones en la causa de Elvis Benítez, que es un chico que está Sí, desaparecido, que habría una cierta vinculación, le digo en potencial, porque la verdad que no sé, no estoy al tanto, ahora cuando vuelva al trabajo, digamos, averiguaré en qué sentido va, cómo va avanzando esa investigación, eh, pero da la pauta de que en realidad, o daría a entender, digamos, de que no fue un primer hecho, claro. o un Y de único hecho hecho. muchos ya en su momento denunciaban, ¿no? Este accionar, inclusive hasta Mercedes, la tía abuela de Cecilia, contó y relató lo que hablaba en su momento César, y varios, ¿no?, han dado testimonio sobre estos manejos que tenían los SENA cuando ocurrían situaciones límites. En este caso no pudieron y creo que ahí la justicia tuvo un gran trabajo. Lo que pasa, Anabela, que hasta este momento era todo mitos, ¿viste? Todo eran Claro. mitos. Se dice, pero ahora esta señora declaró, lo hizo en el juicio. Esto es lo mismo de siempre, está grabado, está, digamos, es cierto, es verdad, así que bueno, ahora hay que ver qué se puede hacer con todo esto, ¿no? Doctor, ya terminando, ¿cómo vivió en lo personal? Porque uno tiene familia, tiene una historia, digo, más allá de lo profesional y del rol que cumplió en este juicio, le pasan cosas, ¿no? A uno lo movilizan un montón de cuestiones, desde lo familiar, desde lo personal. ¿Cómo vivió durante todas estas jornadas? Y bueno, lo viví intensamente, digamos, me preparé a conciencia para el caso. Fue mucho trabajo que junto con mi colega fiscal y el equipo que me acompaña, pero también estaba la familia atrás, como decía Anabela, yo tengo 4 hijas mujeres, o sea, para mí no era un caso más, digamos, y todos los casos que involucran así este tipo de hechos o que dañan a las mujeres me moviliza porque justamente por lo que te digo, porque tengo una madre, porque tengo una familia que en los momentos en los que uno sentía un poquito de flaqueza o sentía algún tipo de duda, estaban ellos para contenernos, que fueron nuestros pilares fundamentales, y era mi motivación todos los días de la mañana, digamos, esto, y también el tema de que la sociedad estaba esperando una respuesta de parte nuestra, y bueno, creemos que hemos cumplido con todo ello. Doctor, muchísimas gracias. Venimos hablando y no se nos daba la entrevista, pero por fin pudimos hablar, dialogar. Gracias por esta justicia, ¿no? Por la justicia por Cecilia, que se lo merecía. Fueron 2 años y medio de esperar, pero finalmente llegó. Le mando un abrazo enorme y que tenga un buen fin de semana. Gracias, abrazo Anabela, hasta siempre. Hasta siempre. Estábamos hablando con Martín Bogado, parte del equipo de fiscales especiales del caso Cecilia Strisowski, a una semana del veredicto en contra del clan Sena. Nos dio detalles de cómo fue la investigación y de cómo se llevó adelante esta audiencia que fue histórica para Chaco, pero también para todo el país, porque una joven de 28 años que fue asesinada y después quemada tuvo justicia. Son las 3:30, sí, exacto. Les cuento que si vas a venir para el centro, tengas mucho cuidado porque hay cortes por todos lados.
Avenida 9 de Julio ya cortada a la altura de Belgrano y en el interior de las calles también, así que estate atento. Un día con sol, por suerte, después de las lluvias que tuvimos en la semana, 20 grados 9 para disfrutar este fin de semana. No sé cuáles son tus planes, pero acá vamos a seguir en Nada Personal, así que no te vayas, solo hacemos una pausa. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Las voces que importan, las historias que merecen ser contadas. Seguimos acá en Nada Personal con Anabela Messina. Hacemos una pausa para escuchar las voces que valen la pena escuchar. Estoy cansado de buscar algún lugar encontraré. Estoy mal herido, estuve sin saber qué hacer en algún lugar. Te espero. Estoy cansado de esperar, pero igual no tengo a dónde ir. Ayer la tormenta casi me rompe el corazón, pero igual te quiero. En algún lugar el tiempo y la distancia ya no existen para mí. Lo dejé todo, aunque todo lo recuerdo muy bien. Y a fuerza de partir voy a saber lo que es volver y volver. Y volver. Un ángel me vino a buscar. Igual no lo quiero seguir. Me dice la gente que deje de pensar así, pero igual te espero. En algún lugar te espero. Y acá estamos, seguimos en Nada Personal en este sábado con 21 grados. Mira, subió un poquito la temperatura. Si estás al solcito, está hermoso. Así que a disfrutar, ¿no? de este fin de semana largo, los que pudieron irse a algún lado, los que están descansando, como sea. Cada uno con sus planes, lo que pudo armar. Y acá estamos contándote algo que realmente nos preocupa y mucho, porque la Sociedad Argentina de Pediatría alertó y alerta, por supuesto, sobre una caída histórica en la vacunación infantil y adolescente. Las vacunas son algo fundamental que tenemos y que de hecho nos hemos aplicado todos nosotros en la infancia, en la adolescencia, y que además nos cubre y nos cuida y nos protege como comunidad. Hay una especie de discurso antivacunas que ha calado hondo bastante, sobre todo a partir del COVID, de la pandemia, con muchos miedos, con mucha información que circula también por las redes sociales falsa, y que
ha empezado a ganar terreno, como digo yo, en muchos, y lamentablemente hoy estamos llegando a cifras realmente preocupantes, donde el año pasado, en 2024, no se alcanzó con las metas de la aplicación de vacunas en la población en niños, y donde, por ejemplo, la triple viral solo se la aplicaron un 45% de la población que corresponde. Y por eso vamos a tomar contacto con la doctora Alejandra Gaiano. Ella es infectóloga pediátrica y además una defensora de esta cuestión, ¿no?, de aplicarse las vacunas porque son las que nos han salvado como sociedad y a la población en general, y ha salvado muchas vidas. ¿Cómo estás, Alejandra? Buenas tardes. Buen día, Ana, ¿cómo estás? Bien. Estábamos hablando y planteando este problema que tenemos. ¿En cuánto ha caído la vacunación en estos últimos años? Yo ponía como referencia la pandemia, ¿no? El COVID ha empezado a generar miedo en la población con respecto a las vacunas que son seguras. Sí, Ana, la verdad que es gravísimo. Nosotros no estábamos tan alertados con respecto a este discurso antivacunas hasta justamente en este momento en el que los medios lo empezaron a levantar, se publicaron los datos desde el Ministerio de Salud de la Nación. La verdad que hay más antivacunas que lo que pensábamos. Lo estamos leyendo en redes con un montón de mensajes, incluso haters, además de lo que se ve en las coberturas y además de lo que estamos viendo, ¿no?, con el impacto en la reemergencia de las enfermedades prevenibles por vacunas, como estamos viendo el brote de tos convulsa, el brote de sarampión que ya se ha controlado por el trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Yo, si me permitís, Ana, sí, quiero contar una experiencia personal con respecto a las enfermedades. Vos me describías como una defensora de la vacunación y así es. Yo cuando hacía mi residencia de pediatría en el Garrahan fue el brote de sarampión del 99. Recordemos que el sarampión es una enfermedad inmunoprevenible y que hay una vacuna segura y efectiva que con 2 dosis te protege para toda la vida, y que el sarampión es una enfermedad que puede ser mortal en los menores de 1 año. Yo vi morir muchísimos niños por sarampión cuando era residente de primer año, de primero, de segundo año. O sea, nosotros en la sala de reanimación del Garrahan teníamos a veces hasta 4 o 5 niños, uno al lado de otro, de la cantidad de niños que había, eso te marcó, reanimándolos con el ambú para Se nos quedó ahí, Alejandra, quedaste sin señal. Nos estabas... Quizás esa fue una de las prevenibles. Eso te marcó, digo, Alejandra, en lo profesional y en este camino, ¿no? Sí. Eso y varias otras eventos. Nosotros teníamos en el Garrahan un trasplante por día por hepatitis A. Teníamos meningitis por Haemophilus influenzae todo el tiempo, meningococo todo el tiempo. La realidad es que esas enfermedades ya no se ven más. Y eso es por las vacunas. Entonces yo entiendo a las personas que no han visto ningún evento de este tipo, no han visto morir niños por enfermedades inmunoprevenibles, incluso algunos tomadores de decisión, algunos médicos que piensan que bueno, que si no hay esas enfermedades, ¿para qué vamos a vacunar? Pedirles por favor que si nosotros no vacunamos vamos a tener cada vez más reemergencia de estos eventos, de estas enfermedades. Canadá perdió el estatus de eliminación de sarampión y con la pérdida de estatus de Canadá lo perdió todo nuestro continente. Pero estamos muy expuestos, aparte vos contabas en el ingreso escolar, la triple viral, que una de las enfermedades que protege para sarampión, no alcanzó ni el 50% de cobertura. Eso es dramático. Sí. Porque yo siempre me acuerdo, ¿no?, que cuando uno entraba a primer grado siempre tenía que llevar el carnet vacunatorio con las vacunas del calendario, ¿no?, dadas, por supuesto, y había un control por parte de cada uno de los colegios de que los chicos tuviesen las vacunas. Hoy esto
se hace pero a medias, no se controla. ¿Qué está pasando? Mira, yo creo que se hace a medias, que hay dificultades con respecto al equipo de salud para poder acercarse a las escuelas. Creo que a veces en las escuelas también hay cierta reticencia, porque es verdad que a veces cuando vos vacunás los nenes se ponen todos a llorar, por ejemplo en los jardines o en las primarias, que hay que pedir la autorización, aunque si bien no es imprescindible pedir autorización a los padres, en general se pide, hay que firmarla, no la firman, se olvidan. Genera todo un revuelo que los docentes, la verdad que ya con todo lo que trabajan, a veces les cuesta. También cuesta que las vacunadoras salgan de los vacunatorios a vacunar a las escuelas. La verdad que el equipo de salud está desbordado, el personal de salud está con burnout. Yo creo que es una multiplicidad de causas. Es una multiplicidad de causas sin duda las bajas coberturas y el tema de la vacunación en la escuela también. Las jurisdicciones hacen muchos esfuerzos y en muchos casos se va a vacunar a las escuelas, pero bueno, en algunos casos vos vas a vacunar y de un aula de 30 niños terminás vacunando 6. Entonces hiciste toda una movilización. Claro, un y esfuerzo. finalmente no los pudiste vacunar o pudiste vacunar menos que lo ideal. Entonces son estrategias que en este momento se están, yo creo que relajando. Alejandra, contanos el rol que tienen las vacunas, porque no es que solo cuidan y protegen al niño que se está aplicando esa vacuna. Tienen un rol de protección comunitario. ¿Cómo actúan? Exacto. Mira, primero recordar que las vacunas públicas de todo. Bueno, por otro lado, las te protegen en forma individual porque vos no te vas a enfermar contra la enfermedad que te estás vacunando, pero además generan esto que vos decías, ¿no? Una protección solidaria o colectiva o comunitaria, en términos que disminuye la transmisión de esa enfermedad en la comunidad. Entonces, las personas que no están vacunadas, porque por alguna razón tienen alguna contraindicación para vacunarse, por ejemplo, las vacunas a virus vivos atenuados, las personas muy grandes o que tienen alterado su sistema inmune, o los niños muy pequeños no se vacunan, igual están protegidas porque disminuye la transmisión de la enfermedad en la comunidad. Nosotros lo llamamos efecto rebaño. Claro. Es el efecto rebaño de las vacunas, entonces deja de surgir esa enfermedad en la comunidad. Alejandra, estamos con algunos problemas de señal. Susceptibles, o sea, muchos susceptibles. Sí. Como que la enfermedad. Claro, sí. De cualquier edad, depende de la enfermedad que estamos hablando, ¿no? Se empiezan a acumular susceptibles. Por ejemplo, para sarampión, uno sabe que en una comunidad, si hay una cantidad de susceptibles igual a la cohorte de nacidos vivos, o sea, más o menos en Argentina, si hay susceptibles de 500.000, susceptibles son personas que sabemos que no están vacunadas ni protegidas por enfermedad natural, estamos en riesgo de brote. Nosotros en estos momentos superamos ampliamente los susceptibles para sarampión, superamos los susceptibles, hay millones de niños, niñas, adolescentes y adultos sin vacunarse, entonces estamos expuestos realmente a reintroducción de polio, de sarampión, bueno, con tos convulsa estamos viviendo un brote gravísimo. Claro, ese es el problema, ¿no? El hecho de que la gente y los niños, digamos, no se vacunen, hace que enfermedades que estaban erradicadas o habían disminuido en la cantidad vuelvan a emerger, vuelvan a aparecer. Y en muchos casos está creciendo el número de niños afectados por esas enfermedades que antes no las veíamos. Y esa es la preocupación que tienen los médicos. Y un poco el trasladarlo a toda la población, ¿no? A los pediatras, a los médicos, digamos, en las guardias, a, como decías vos, a los tomadores de decisiones, que son también diputados, senadores, que no estarían tomando, digamos, muy en cuenta este llamado de la Sociedad Argentina de Pediatría, Alejandra. Y mira, en particular con el evento antivacunas del jueves de la semana que viene. Bueno, vamos a contarles a todos que la semana que viene, el jueves más concretamente, hay previsto en el Congreso de la Nación un evento
con representantes de antivacunas. Y por eso el alerta y el pedido, por favor, de los pediatras de la Sociedad Argentina, que eso no suceda, porque justamente lo que estamos advirtiendo son estos problemas, esta reaparición de enfermedades, y la verdad no sería muy responsable, ¿no?, de un ámbito, de una institución democrática como es el Congreso, que sucedan este tipo de eventos. Ustedes, desde lo institucional en la Sociedad Argentina de Pediatría, ¿presentaron una carta pidiendo que no se realice este evento, Alejandra? Exactamente, como vos decías, es un evento antivacunas organizado por la señora Quirós, que pone en jaque todo nuestro sistema de vacunación y la seguridad de las vacunas y la confianza en las vacunas que tanto nos costó conseguir como Sociedad Argentina de Pediatría y como sociedad argentina en general, ¿no? La construyeron los ministerios de salud, los jefes de inmunizaciones, los vacunadores, la gente. Nosotros escribimos junto con otras sociedades científicas, las sociedades científicas más prestigiosas de nuestro país, una carta solicitando al presidente de diputados la suspensión del evento. No se ha obtenido respuesta. Se está pensando en hacer alguna otra medida. Expresión o manifestación, me imagino, digamos, en ese sentido, para que esto de una vez, digamos, que tomen cartas en el asunto, que hagan algo sobre esto. Sí, la verdad es que en un momento donde las coberturas de vacunación son las más bajas históricas, que justamente el Congreso de la Nación financie y organice un evento antivacunas, realmente es muy controversial. Estamos muy, muy preocupados. De hecho, hoy estábamos trabajando en ese sentido, porque esperamos tener una respuesta pronto. Quedan 2 días hábiles. Pero como vos decías, toda la sociedad es responsable de la vacunación, cada uno desde su lugar, las personas, los padres en ir a vacunar, a llevar a sus hijos a ir a vacunarse ellos, las escuelas en promover la vacunación, los pediatras, médicos generalistas, médicos clínicos, indicar la vacunación, los jefes de vacunación en gestionar todo lo que tiene que ver con la vacunación, los ministerios de salud y en particular el Ministerio de Salud de la Nación en comprar las vacunas, proveer y generar los lineamientos técnicos. Bueno, cada uno dentro de su responsabilidad. Igual Argentina ha demostrado mucha respuesta, incluso ante los brotes. Esta es una de las respuestas. Se está movilizando la sociedad, se está movilizando los comunicadores, a los cuales yo agradezco. Pero bueno, eso no quita la preocupación que tenemos en este momento por el brote de tos convulsa por un lado y por el evento antivacunas en el Congreso por el otro. Y es lógico. Alejandra, ¿por qué, si vos tenés que decir, transmitir esto de que las vacunas son seguras y ayudan a la salud de toda la población? Porque quienes empezaron a transmitir, ¿no?, las dudas en torno a las vacunas, empezaron a meter un discurso por ahí, ¿no?, por la falta de seguridad. Y creo que yo, digamos, tomaba como punto de partida el COVID porque en algunos casos fue una vacuna que se hizo de manera muy rápida para poder combatir, digamos, una pandemia que afectó a todo el mundo. Y ahí es donde arrancaron, ¿no?, al menos a tener más adeptos o gente que al menos la escuchaba. Pero desde ustedes, los médicos, los infectólogos, vamos a hablarles a quienes nos están escuchando para decirles por qué sí y por qué son seguras. Bueno, las vacunas son absolutamente seguras y son efectivas. Nosotros en Argentina primero utilizamos vacunas precalificadas por la Organización Mundial de la Salud. Luego, en general, están aprobadas por algún ente regulatorio internacional como la FDA o la EMA, que es la europea, y después las autoriza nuestra entidad regulatoria, que es el ANMAT. Después de ello, la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que está conformada por expertos y expertas en vacunas y sociedades científicas, le asesora al Ministerio de Salud de la Nación qué vacuna aplicar, hace los análisis, o sea, evalúa la bibliografía con respecto a la seguridad y eficacia de cada una de esas vacunas.
y emite una recomendación. Después esa vacuna se introduce, por ejemplo, cualquier vacuna que se introduce en el calendario, que se utiliza en Argentina, incluso la vacuna de COVID. Y hay un sistema de vigilancia de seguridad en las vacunas, un sistema activo y un sistema pasivo. Y todos los profesionales de salud que saben de algún evento, de algo que le haya pasado a una persona que se vacunó, hace una denuncia en el CISA o una notificación en el CISA, una denuncia ESAVI, le decimos nosotros, es un evento supuestamente atribuido a vacunación e inmunización. Cualquier cosa que tenga una relación causal o temporal con la vacuna, y ese análisis termina en una Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas, que es la CONASEVA, que categoriza estos ESAVIs y le asocia una relación causal o no. Esos informes están subidos en la página web del Ministerio de Salud de la Nación y dan cuenta de la seguridad absoluta de las vacunas que usamos nosotros en el calendario. Por supuesto, las vacunas, como cualquier otro fármaco que nosotros utilizamos, por ejemplo, si tomamos ibuprofeno o amoxicilina, por hablar de los más conocidos, sabemos que todos pueden tener algún evento adverso leve, ¿sí? Las vacunas, el evento adverso que nosotros sabemos a ciencia cierta que pueden tener es alergia y anafilaxia. Por eso en Argentina todos ¿Qué sería anafilaxia? Son alergias graves que pueden poner en riesgo la vida. O sea, cualquier fármaco puede producir una alergia grave, que se llama anafilaxia, que se genera en general 1 hora después de tomado el fármaco o aplicada la vacuna, y que tiene tratamiento. De hecho, en Argentina hace décadas que no fallece ningún paciente por anafilaxia. Para que tengas una idea, en Canadá fallecieron pacientes por anafilaxia, cuando fue la vacuna pandémica también, en el 2010 y en COVID. En Argentina no, porque los vacunadores y todos están absolutamente capacitados con respecto al tratamiento de estas alergias severas dentro del mismo vacunatorio. Claro. Por eso la recomendación de que se queden las personas entre media hora y 40 minutos cerca del vacunatorio, porque el 90% de las alergias severas se dan en ese momento. Entonces vos ahí le das el tratamiento y listo. Ahora, con la doble viral de campaña, hubo algunas anafilaxias, 3, salió una recomendación de la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas y el Ministerio de Salud, todas se recuperaron ad integrum, pero bueno, generó la contraindicación de que los pacientes que tuvieran alergia a la proteína de la leche de vaca, por ejemplo, no reciban esa vacuna. Para que vea la rapidez con la que actúa el sistema de vigilancia. Las vacunas que nosotros utilizamos en el calendario son absolutamente seguras y absolutamente efectivas, porque nadie gastaría la plata que se gasta en las vacunas del calendario, además, si no fueran efectivas. Y otra cuestión a tener en cuenta es que todas las enfermedades prevenibles por eso simplemente a nivel las distribuye y los programas de vacunación las... Alejandra, nuestro país siempre ha estado a la vanguardia, ¿no? Con el calendario de vacunas. Y esto nunca había pasado, nunca había este tipo de cuestionamientos, pero es algo mundial, digo, no solo en Argentina está avanzando esta caída. Lo que pasa es que, bueno, nosotros lo alertamos hacia adentro justamente para que no nos pase lo que pasan en ¿qué países? Bueno, a ver, la caída de las coberturas de vacunación se da a nivel mundial, como vos dijiste. En Latinoamérica, en toda Latinoamérica, en Canadá, en Europa. Reemergencia de sarampión, por ejemplo, que está a punto de perder el estatus de país eliminado de sarampión. Tos convulsa también hay una alerta regional, porque la región también está con varios casos de coqueluche y tos convulsa. Lo que pasa que, como vos dijiste, Argentina siempre fue pionero. Tenemos un calendario nacional de vacunación también, que es un privilegio. Y nosotros, las sociedades científicas, la verdad que yo digo orgullosamente, no solo las sociedades científicas, los equipos profesionales, todo el personal de salud, los vacunadores, los jefes de programas de inmunizaciones y los comunicadores, siempre trabajamos activamente para poder
controlar todos los brotes de enfermedades inmunoprevenibles, promover seguridad en la vacuna. Nosotros tuvimos un desempeño de la campaña de vacunación COVID realmente muy bueno, de hecho está publicado en varias revistas internacionales. Y ahora también, si bien esto es una alerta internacional, nosotros respondemos como país, me parece que es una responsabilidad, el Ministerio compra las vacunas, con lo cual tenemos una responsabilidad individual y una responsabilidad colectiva en utilizar el insumo que tenemos, que son las vacunas, y prevenir que sigan falleciendo niños y niñas por enfermedades inmunoprevenibles. Las vacunas que se dan los niños y que están dentro del calendario son gratuitas. Todas las vacunas del calendario nacional son gratuitas. Nosotros tenemos un calendario nacional de vacunación que también, pionero en el mundo, incluyó adultos, embarazadas y personal de salud. Nosotros, los calendarios más antiguos, si ustedes se acuerdan, el calendario de la leche, por ejemplo, tenía solo los niños. Nosotros también somos pioneros en la vacunación de adultos y adultas. Nosotros en Argentina están incluidas la vacunación del embarazo en el calendario. También en este momento estamos viendo una muy baja cobertura de vacunación en el embarazo y esto generó los fallecidos por coqueluche, porque vos sabés que si vacunás en el embarazo protegés a los niños menores de 6 meses, porque pasan los anticuerpos en forma pasiva. Y se está relajando también la vacunación en el embarazo, porque bueno, muchos médicos jóvenes y no tan jóvenes no han visto enfermedades de este tipo y entonces no consideran que las vacunas sean tan importantes. Alejandra, ¿quiénes son los que están más en riesgo y que sí tienen que tener atención sobre esta alerta? Mira, las personas que están más en riesgo son los niños pequeños, ¿no? Los menores de 18 meses, porque son los que tienen más probabilidades de complicarse, internarse o fallecer por enfermedades inmunoprevenibles. Después, las embarazadas y sus bebés que todavía no se pueden vacunar. Y después las personas inmunocomprometidas, ¿no? O sea, los adultos mayores que si bien están vacunados, su sistema inmune empieza a tener algo que nosotros llamamos inmunosenescencia, se empieza como a apagar, entonces no responden tan bien. Las personas trasplantadas, los oncológicos, los diabéticos, los que toman medicación inmunosupresora, los pacientes VIH, todos ellos se veían beneficiados por la protección colectiva que generaba tener una comunidad bien protegida con vacunas y ahora están en riesgo porque muchos de ellos no se pueden vacunar o porque no responden bien a las vacunas porque tienen su sistema inmune debilitado. Entonces ellos también están en mucho riesgo. Y después los otros grupos que tienen menos riesgo de fallecer, pero igual están en riesgo, son adolescentes y los niños al ingreso escolar. También es muy importante que estén vacunados y vacunadas. Alejandra, la realidad es que toda nuestra comunidad está en riesgo en este momento. Claro. ¿Qué le dirías a un papá que te está escuchando, a un médico que por ahí nos tiene ahí de fondo y que es necesario que todos sepan? Yo quiero que todos recuerden que las vacunas son las estrategias de salud pública que más vidas han salvado en la historia de la humanidad, que esto salió en el Lancet este año y que tenemos responsabilidad todas las personas que vivimos en nuestro país con respecto a mejorar las coberturas de vacunación. Los padres en confiar y en llevar a sus hijos, si tienen muchas dudas pueden consultar con el pediatra, pueden acceder a la página web de la Sociedad Argentina de Pediatría o de la Sociedad Argentina de Infectología para evacuar todas las dudas que puedan tener. Lo que yo les pido es que confíen en la ciencia. La ciencia es lo que nos ha hecho evolucionar como sociedad. Todas las vacunas que utilizamos en Argentina son seguras, efectivas y basadas en evidencia científica. Así que les pido a todos los actores, a los 44 millones de argentinos, que por favor, más allá de cualquier color político, vayan, vacunen o indiquen la vacuna. Gracias, Alejandra, por tu tiempo y por la vehemencia, ¿no? de este mensaje tan necesario. Tenemos que tomar conciencia de esta situación. Te mando un abrazo y que tengas un buen fin de semana. Un beso, Ana, gracias. Estábamos hablando con Alejandra Gaiano, ella es médica infectóloga pediatra y miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría, alertando sobre la situación que estamos viviendo, la caída histórica en nuestro país
de la vacunación en niños y en adolescentes. Una situación que nos pone en riesgo a todos, más allá de que hay muchos casos de chicos y de adolescentes y que se están enfermando de enfermedades y patologías que antes estaban erradicadas. Ese es el gran problema. Por eso tenemos que ser todos conscientes como sociedad de la importancia de la vacunación, de la importancia de tener en cuenta, digamos, el calendario vacunatorio, un calendario vacunatorio que ha sido vanguardista en nuestro país por incluir un montón de vacunas que nos protegen. Tenemos que tener en cuenta eso. Saquemos los miedos que vinieron con la pandemia. Las vacunas son seguras, las vacunas nos ayudan y las vacunas, como decía la doctora, han salvado muchas vidas. Ya hemos llegado a las 4 de la tarde de este sábado y les voy a contar algo. Vieron que les dije que si te venís para el centro de la ciudad está todo cortado. Bueno, mañana se va a correr la milla urbana y por eso los cortes que van desde 9 de julio entre Sarmiento y Belgrano, hasta también Carlos Pellegrini, Bernardo Irigoyen. Así que mañana, entre las 12 y las 19:30, se va a celebrar esta carrera, esta milla urbana, y por eso los cortes en el centro de la ciudad. Así que si te venís para acá, estate atento. Pero acá seguimos en Nada Personal, en un ratito nada más. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires Ciudad. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Detrás de cada noticia hay personas. Y aquí, en Nada Personal, esas personas tienen mucho que decir. Los sábados de 15 a 17 con Anabela Messina, donde la información se encuentra con la opinión. Y ustedes saben que el pasado 19 de noviembre se celebró el Día del Inodoro. Y sí, tiene un día también para celebrar este artefacto que muchos tenemos en el baño y otros no. Hay muchos argentinos que hoy, en este momento que estamos hablando y vos nos estás escuchando, no tienen baño. Y vos sabés la importancia que tiene este objeto
que se inventó en Inglaterra en 1596 y ya pasaron más de 200 años y realmente sigue siendo un artefacto que no está presente en las familias y en la vida de muchos argentinos. Y es por eso que Módulo Sanitario, una organización de la sociedad civil, busca mejorar la calidad de vida de estas familias, justamente de esas familias que no tienen baño. Y por eso vamos a tomar contacto con Tomás Cicouli, de Módulo Sanitario. ¿Cómo estás, Tomás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Anabela. Muy bien por acá. ¿Por qué es importante que el inodoro tenga un día para recordar y para tomar conciencia? Porque yo decía, ¿no? Hay muchos que nos parece habitual tener un inodoro en el baño y que es un elemento muy importante, pero que muchos hoy no lo tienen. Sí, es fundamental porque el inodoro es uno de los elementos que en el mundo ha prevenido la mayor cantidad de muertes, ¿no? Porque el saneamiento es una tarea fundamental para la higiene y para la salud. Y entonces la ONU toma este día y lo promueve a nivel mundial para visibilizar que la mitad de la población mundial no tiene acceso a saneamiento seguro. Así que nosotros nos da la propuesta de la ONU y visibilizamos la problemática que tienen 6 millones de argentinos que en su casa no tienen baño. Nosotros tomamos los datos del censo, buscamos todas las características de los baños que hablan de deficiencias en la calidad del baño y podemos construir el dato de que hay 6 millones de personas en el país que no tienen baño. Estamos hablando de 6 millones de argentinos que hoy no tienen un baño. Y lo digo así y lo remarco porque hay muchos que piensan, pero ¿cómo no van a tener? Y no tienen un baño. No tienen un baño, no tienen un lugar donde asearse, no tienen una canilla para lavarse las manos. Y todo eso va en contra de la calidad de vida, Tomás. Exactamente. Cuesta mucho entender qué significa no tener baño, porque la verdad es que a uno le rompe la cabeza porque es algo que tenemos muy internalizado para todos los días y nos parece fundamental. Pero lo que nosotros vemos cuando vamos a las casas de las familias más vulnerables es un espacio improvisado con chapas o con lonas en donde hay un inodoro y no hay ninguno más de los artefactos para desarrollar los hábitos de higiene. Y a veces ni siquiera tienen el agua conectada y a veces ni siquiera están conectados a saneamiento seguro. Tienen un pozo solamente que conecta al inodoro o no tienen nada. Entonces, esa es la realidad de las familias sin baño y cuesta entenderla, pero sí, eso es lo que vemos cuando vamos a conocer familias en estos contextos. ¿Qué hacen ustedes, los voluntarios de Módulo Sanitario, Tomás? Digo, porque son muchos los argentinos sin baño, sin una ducha, sin un lugar donde lavarse las manos. Pero ¿cómo empieza el trabajo de ustedes? Nosotros construimos en un fin de semana los baños, convocando a voluntarios y simplificando las tareas constructivas para que cualquiera sin experiencia las pueda hacer, pero 5 meses antes empezamos con el trabajo de campo, entrevistando a las familias sin baño, contándoles quiénes somos, contándoles que queremos trabajar sobre esta realidad para que ningún argentino le falte el baño. Y bueno, y hacemos un proceso en el que a través de los 5 meses vamos haciendo equipo con las familias, cada uno asume una parte del compromiso para llegar a celebrar juntos la inauguración del baño. La familia tiene que hacer un aporte económico del 6% del valor del baño y tiene que resolver el saneamiento, porque generalmente cloacas no hay y tienen que construir un pozo ciego para que después de esos 2 días de construcción podamos conectar el baño finalmente y que quede todo funcionando. El baño es uno de los lugares de la casa, creo que más caros, ¿no? Entre la cocina y el baño, uno de los lugares más caros. Y a veces decís, pero ¿cómo no vas a...? Y no, si no tengo un plato de comida todos los días en mi mesa, ¿cómo voy a pensar en construir un baño, no? Entonces ahí es donde entran ustedes a hacer este trabajo que hacen. Exactamente. En una de las primeras entrevistas nosotros tomamos un montón de datos de la familia, donde preguntamos la cantidad de personas que viven en el hogar, vemos los materiales de las viviendas y les preguntamos sobre la situación de ingresos. Y sí, nosotros confirmamos que todas las familias que trabajan con nosotros, que ya en estos
10 años han sido más de 2.200 familias. Son familias que se encuentran bajo la línea de pobreza y muchas veces bajo la línea de la indigencia también. Entonces, suena inimaginable para las personas que están en esta situación pensar cómo invertir en el baño porque están pensando cómo la semana que viene o cómo puedo hacer para conseguir una changa que me ayude a estar un poco más tranquilo. Entonces, resulta muy lejano y muy difícil poder pensar en cómo mejorar el espacio de mi baño. Tomás, ustedes arrancan el trabajo con muchos voluntarios, ¿no? De módulo sanitario, todos a pulmón, dedicando su tiempo. 5 meses antes. Pero ¿cómo son los días de construcción de esos baños? ¿Cómo? Perdón, se entrecortó la última parte. Sí, sobre la porque se nos construcción. está cortando un poco la señal, a veces te quedas ahí un poco frisado. Te preguntaba, si bien ustedes empiezan 5 meses a trabajar con las familias, viendo de resolver justamente el saneamiento y todo, ¿cómo son las jornadas de construcción del baño? Porque se moviliza mucha gente, muchos elementos llegan a los barrios y además se viven momentos también muy emocionantes. Sí, nosotros, como es una logística muy grande, movilizar a todo el equipo para llegar a la construcción, concentramos un número significativo de baños. En Buenos Aires tratamos de construir 30 baños cada vez que hacemos una construcción. O sea, llegamos a trabajar con 30 familias. Convocamos por nuestras redes sociales, por nuestra web y por el boca a boca a todas las personas que se quieran sumar, que no necesitan tener ninguna experiencia previa. Y vamos todos a un mismo barrio, organizamos la logística para poder llegar a un punto de encuentro en donde nos presentamos todos y contamos lo que vamos a estar haciendo y nos dividimos en grupos de 7 personas para ir a cada una de las casas que vamos a construir. No se necesita saber nada porque en cada uno de esos grupos de construcción hay 2 personas que ya están súper formados y súper capacitados para liderar el fin de semana de construcción y nos dedicamos 2 días, el sábado y el domingo, a construir con estos voluntarios. Dormimos todos juntos en un lugar para poder aprovechar la logística, simplificar y compartir la experiencia de construcción, que es muy movilizante para todos los que la vamos viviendo. Y Te el voy a hacer domingo a una las 5 de la pausa. tarde inauguramos el baño, celebramos con la familia y listo. Y es la celebración de un trabajo muy largo de 5 meses en donde empezamos a emprender entre todos la vuelta a la casa. Publicamos todas estas fechas en nuestro calendario, en la web. Antes de preguntarte un poco más, para que me cuentes cómo es esa inauguración, vos dijiste un dato muy importante. No hay que saber nada, no es que hay que ser albañil, pintor, constructor, no tenés que saber nada. Y digo, es importante esto que vos señalás, porque todos nos podemos sumar a módulo sanitario, todos podemos ser voluntarios. Y en ese sentido, por ahí en la cabeza decís, ay, pero yo no sé clavar un clavito, no sé. Y es importante decirlo. Sí, y además nosotros nos pasa, las familias nos lo hacen notar, ¿no? Muchas veces el hacer módulo sanitario no significa solamente lo constructivo, ¿no? Sino es generar un espacio para ir a escuchar a esas familias que están en un contexto muy vulnerable, compartir unos mates, escuchar el desafío de sostener la vida, acompañarnos, darnos ánimo, darnos coraje, desearnos mutuamente lo mejor para la vida de cada uno. Y bueno, y lo que nos agradecen cuando participamos de ese fin de semana es gracias por venir, gracias por acordarse de nosotros, gracias por ayudarnos a estar un poco mejor construyendo con nosotros el baño. Entonces no hace falta tener un foco constructivo. Alguien que quiera venir a compartir con una familia también es súper invitado y por eso el foco no está en las habilidades constructivas, sino en las ganas de transformar el espacio de las familias más vulnerables. Ahora sí te quiero preguntar, la hora soñada para muchos, que es cuando se inauguran esos baños. ¿Qué se vive ahí? ¿Qué se respira en ese momento? Y hay diferentes escuelas en módulo sanitario. Cada líder de construcción me parece que ha hecho su propia forma de inaugurar, porque hay algunos que les gusta más apelar a las emociones, ¿no? Porque es un momento que si uno pregunta un poquito, moviliza y aparece la lágrima, la emoción, por el nuevo momento que viene. Y hay otros que, bueno, que conservamos más la compostura para... Fiesta. Porque ya la situación es suficientemente intensa de todos los días compartidos.
Pero sí, es un momento donde se siente una alegría muy, muy, muy grande, porque en 2 días pudiste generar un espacio que va a cambiar la vida cada vez que vayan al baño las personas de esa familia. ¿Por qué les Entonces, cambia la vida? Contanos. porque nos cuentan que antes de la experiencia de ducha diaria lo hacen calentando en una pava con una palangana de plástico en una esquina de la casa. Entonces pasan de higienizarse calentando agua en una pava y con una palangana plástica para hacerlo en un espacio cuidado, seguro, íntimo, en donde cierran la puerta y están solos, desnudos, con una ducha cómoda, con agua caliente, ¿no? Dejan de salir afuera bajo la lluvia o con miedo en un terreno que comparten con otras familias para tener un inodoro cerrado entre 4 paredes y con techo, en donde a cualquier hora del día o de la noche pueden, levantándose de la cama, ir rápido a el inodoro a hacer lo que tengan que hacer. Porque las madres pueden soñar con inculcarle a sus hijos los hábitos de higiene de forma independiente, porque ya no tienen que ir a la canilla que está afuera, que no tiene un estante donde apoyar el cepillo de dientes y la pasta de dientes, sino que tiene un espacio cuidado en donde el hábito puede hacerse de forma independiente para los más chiquitos, ¿no? Entonces les cambia la posibilidad de acompañar a la crianza, a las madres. Hay muchos Entonces chicos que moviliza un nunca montón de fibras vieron, muy, sí, muy íntimas muy íntimas. y digo, viste muchos chicos que nunca habían visto una ducha, un inodoro, un lavamanos. ¿Cómo son esos momentos de ver esas caritas? Sí, fantástico. A veces se sorprenden de que el agua caiga de la ducha bien alta. A veces les llama la atención el sabor de la pasta de dientes y los ves probar la pasta de dientes por primera vez. A veces están chochos de la simplicidad de tener ahí la bacha y empiezan a acomodarse y a subirse a cualquier cosita para estar más altos y poder hacer todo y abrir la canilla y cerrar la canilla y sentir que todo el agua queda ahí mojada, contenida en la bacha de lavarse las manos. Entonces, ya, y alguna vez nos han dicho, ahora puedo invitar mis amiguitos a casa porque yo sabía que cuando los invitaba me iban a pedir pasar el baño y no iba a saber qué decirles. Entonces es un momento de fiesta y de ver que la realidad difícil se puede transformar y que nos podemos desear estar todos un poco mejor y hacer equipo para transformar la realidad y las realidades que nos duelen, ¿no? Tomás, ¿cuándo empezaste vos a trabajar en módulo sanitario? ¿Te acordás ya? Sí, yo empecé hace 10 años como voluntario y hace 2 que estoy trabajando en la organización. Así que ¿Por qué te sumaste en su momento? yo porque se me rompió el paradigma de creer que me di cuenta de que de que los que nacimos con una canilla de agua caliente cerca de la cama, tuvimos una flor de posibilidad para encarar la vida y para soñar nuestros proyectos de vida y me movilizó saber que hay mucha gente que eso no lo tiene y me cuesta mucho imaginar cómo uno puede dedicarse a estudiar y a soñar tener un buen trabajo. No tenía una ducha, no tenía un inodoro, no tenía un lugar donde poder lavarse los dientes tranquilamente. Entonces descubrí un poco como la injusticia, tienen oportunidades como las que yo tuve cuando nací, ¿no? Y me conecté con la posibilidad del sentido de decir qué lindo poder poner mi formación, mi esfuerzo de todos los días para transformar algo tan íntimo y tan fundamental que puede potenciar la vida de las personas que viven en el país de un modo tan importante. Vos nada que ver, te Entonces, dedicabas a otra cosa. Esto te llegó cómo, digamos, ¿cómo te diste cuenta? Porque viste que hay momentos en que uno tiene experiencias movilizantes y que ahí es donde empieza a ver la película de otra manera. sí, lo que pasa es que a uno después la cabeza le pide experiencias con la misma cantidad de sentido que la que vivió acá, ¿no? Entonces después yo me iba a otro trabajo en una empresa privada que trabajaba donde no sentía que el valor que agregaba era muy chiquito y muy marginal para mover una coma de una mega cosa que era muy difícil de mover, ¿no? Y yo decía, wow, mira, dedicándole tiempo a una organización como Módulo Sanitario puedo trabajar algo que tiene un cambio gigante. Claro. Era como de entender la posibilidad de que en este lugar podía tener un impacto muy transformador para la vida de muchas personas y que en el otro lugar no encontraba eso. Entonces es como que uno se pone más ambicioso con las ganas de estar para este tipo de transformaciones, ¿no? De serle fiel y de generar el espacio para poder dedicarle el tiempo profesional y el esfuerzo de todos los días.
¿Y ahora en qué están trabajando? ¿En qué estás? ¿Por qué barrios se está trabajando? Ahora estamos por cerrar el año con las últimas 3 construcciones. Vamos a estar construyendo el fin de semana que viene en zona norte, en Río Luján. Ayer descargamos todos los materiales para ya tener todas las cositas que necesitamos en las casas de las familias. Estamos soñando una última construcción del año, el 12 y 13 de diciembre, con la comunidad de Zárate, junto con una otra organización que se llama Cáritas de Zárate Campana. Así que ahí articulamos una acción especial y bueno, y empezando ya a planear bien el año que viene para que estén los fondos, para soñar hacer los 400 baños que nos encantaría hacer y que la comunidad crezca para llegar a más familias sin baño, ¿no? Siempre estamos tensionados sobre cómo hacemos para llegar a más familias y bueno, y en enero podemos planificar un poquito para sacarle el mayor jugo posible a todo el año de construcciones del año que viene. ¿Cómo se hace? ¿Cómo ustedes obtienen los materiales? Porque bueno, detrás de todo esto también está ese trabajo, la búsqueda de materiales, la búsqueda de donantes, para poder seguir adelante con esto. Sí, nosotros conseguimos, el desafío es que el año pueda sostenerse en sí mismo y ser viable, digamos. Entonces nosotros conseguimos donaciones en especie de las fábricas que producen los productos que nosotros necesitamos para el baño, FB nos dona la grifería, Ferrum nos dona los inodoros, golpeamos todas las puertas de las empresas que fabrican para pedirles si nos pueden donar los materiales. Después conseguimos donaciones económicas mensuales, tenemos 1.500 personas que nos ayudan porque entraron en nuestra web, módulosanitario.org, y se sumaron con el botón donar a hacer un aporte mensual que para nosotros es un valor impresionante. Después las familias hacen el aporte del 6% del valor del baño. ¿Cuánto sería más o menos ese 6%? Hoy está en 170.000 pesos más o menos. Bien. Y el baño cuesta 2.400.000 pesos en total. Claro. Sí, por eso decía, es caro el baño. Es caro y nosotros le vamos bajando el precio con los materiales que vamos consiguiendo donados. Claro. Y después, por último, nosotros también invitamos a escuelas y a empresas que quieran participar de las construcciones y les pedimos que nos paguen el valor del baño que construyen como contraprestación de la experiencia de voluntariado. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo? ¿Qué escuelas, por ejemplo, se sumaron? Y hay la Escuela San Lucas, el Colegio Pilgrims, el San Jorge, el Buen Aire, hay un montón de escuelas privadas. Ahí quedaste. Fluye más con las escuelas privadas. Se cortó un poco. Lo pública se quiere sumar a la experiencia. Se cortó un poco lo que estabas diciendo, son las escuelas privadas las que se suman a esa posibilidad. Y Sí. son varias por los que comentaste. Son varias. Y después empresas también. Claro. Tomás, bueno, se viene estas próximas construcciones, por eso también invitamos a voluntarios, ¿no? A que se sumen a Módulo, porque se necesitan fuerzas y se necesita también gente que acompañe estos momentos. ¿Cómo pueden hacerlo? En nuestra página web, que es módulosanitario.org, hay un botón que dice "Sé parte del voluntariado". Entonces uno entra ahí y tiene todo el calendario de actividades que quedan de acá a un mes. Y entonces uno hace clic en la actividad que quiere y le aparece un formulario donde completa su nombre, su apellido y su número de teléfono. Y ahí nosotros nos vamos a empezar a contactar cerca de una semana antes de la actividad para